Hola, esperando que se encuentren bien, los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, dentro del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, en la carrera de médico cirujano y partero, dentro de la materia de inmunología básica, les complace hablarles acerca de las moléculas de histocompatibilidad. Presentado por los alumnos Hernández Aram, Martínez Cano Eric, Martínez Meléndez Lisbeth, Silva Núñez Kevin y su servidora Sánchez Cruzeiro. Bueno, la MHC o histocompatibilidad es un conjunto que poseen todos los mamíferos y seres vivos, el cual está conformado por genes estrechamente ligados y con una base poliforme. Esto quiere decir que tienen mayor flexibilidad y reutilización. Bueno, estos fueron descubiertos debido al ser identificados como los principales antígenos de trasplante, es decir, cuando un tejido se trasplanta de un individuo a otro. Por esta razón, a estas proteínas se les denominó como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Todos los vertebrados tienen proteínas MHC y en algunos este complejo recibe un nombre propio. En humanos, el MHC se le llama como un complejo HLA y en ratones H2. Las características del MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. El MHC de clase 1 está compuesto por una cadena pesada y una molécula de beta microglobulina. Como podemos ver en la imagen, la cadena beta es lo verde y la molécula de beta microglobulina sería lo morado. Otra característica sería que esta clase de MHC está presente en todas las células nucleadas, es decir, las que contengan un núcleo. Por ejemplo, serían las procariotas. Y un ejemplo de lo contrario podrían ser los eritrocitos, ya que estas células no contienen un núcleo, entonces el MHC de clase 1 no está presente. Otra característica muy importante es que esta clase es reconocida por los linfocitos T CD8, ya que entre las principales características de este linfocito T CD8 es que destruyen células infectadas por virus o con tumores y que reconocen antígenos presentados por MHC de clase 1. Una característica muy importante sería que inhiben a las células natural killer cuando están presentes. Y por último es que es polimórfico, es decir, que varía entre individuos, y esto es muy importante a la hora de realizar trasplantes, ya que entre mayor MHC esté presente, menor compatibilidad de trasplante hay. Por ejemplo, trasplantar una médula ósea es muy difícil debido a que contiene demasiado MHC y esto lo hace muy incompatible, pero un hígado es más compatible debido a que contiene menor cantidad de MHC de clase 1. Las características de MHC de clase 2 sería que este está compuesto por dos cadenas de tamaño similar, denominadas alfa y beta respectivamente, como podemos ver acá en la imagen. Otra característica sería que esta MHC de clase 2 es reconocido por los linfocitos T CD4, a diferencia del de clase 1, que es reconocido por los linfocitos T CD8. Las principales características de los linfocitos T CD4 son que activan células inmunes, macrófagos, linfocitos, esos serían ejemplos, y que reconocen antígenos presentados por MHC de clase 2. Otra característica fundamental sería que estos sirven para iniciar la respuesta inmune adaptativa. Tenemos que esta clase de MHC está presente solo en las células presentadoras de antígenos. Como ya lo dijimos anteriormente, esta es una de las principales características para que sean reconocidas. Y estos antígenos pueden ser los macrófagos, como lo podemos ver acá, también pueden ser los linfocitos B, como también lo podemos ver en esta imagen, y por último las células dendríticas. Ahora les hablaré acerca de las funciones. Debemos de tomar en cuenta que el papel biológico de las moléculas de histocompatibilidad es la presentación de péptidos a los linfocitos T. En este caso, las moléculas de clase 1 presentan péptidos a los linfocitos T CD8 y las de clase 2 a los linfocitos T CD4. Específicamente, dentro de la clase 1 se determinan las glucoproteínas de membrana, que aparecen en casi todas las células nucleadas, que sirven para presentar antígenos periódicos de las células propias alteradas de los linfocitos T, CD8, también conocidos como citotoxídicos. Y dentro de la clase 2 se determinan las glucoproteínas de membrana de APC, que sirven para presentar antígenos periódicos a los linfocitos T, CD4, también conocidos como cooperadores. También debemos de saber que la clase 1 y 2 presentan péptidos derivados de proteínas presentes en diferentes compartimientos celulares,
y por lo tanto de distintos tipos de patógenos. Por ello, el reconocimiento de las diferentes clases de moléculas de histocompatibilidad por diferentes subpoblaciones de linfocitos T, CD4 o CD8 es crucial para poder desencadenar la respuesta inmunitaria adecuada contra cada uno de ellos. En los tejidos, las células no tienen normalmente proteínas derivadas de patógenos, por lo que solo presentan péptidos derivados de antígenos propios y en condiciones fisiológicas no se desencadenan una respuesta inmunitaria. En realidad, el que las moléculas MHC sean poligénicas y polimórficas refleja una estrategia contra la evasión de la respuesta inmunitaria, ya que nuestro sistema inmunitario debe de ser capaz de reconocer microbios que se multiplican mucho más rápido que nosotros. Si todos los individuos de la población tuvieran un solo tipo de moléculas de MHC, los microbios podrían acumular mutaciones rápidamente, que con el paso del tiempo acabarían evadiendo la respuesta inmunitaria, puesto que ninguno de sus péptidos se uniría a la molécula de MHC. Sin embargo, el que cada individuo de la población presente en su superficie moléculas de histocompatibilidad diferentes supone que los injertos de órganos portan en superficie antígenos extraños que son reconocidos por el receptor y destruidos. Este fenómeno se conoce como rechazo. Por esta razón, se persigue que cuando se va a hacer un trasplante, se deba elegir el receptor que más se parezca en sus moléculas de histocompatibilidad al donante. Y gracias a esta manera se puede reducir el riesgo de rechazo y por lo tanto aumenta la supervivencia del injerto. Por otro lado, el que cada individuo de la población tenga moléculas de MHC diferentes tiene un efecto curioso en algunas enfermedades, generalmente autoinmunitarias, que se encuentran con más frecuencia en individuos que tienen alguna variante de moléculas de histocompatibilidad. En particular, Bueno, yo les voy a explicar las ideas principales, que es como un breve resumen de todo lo que ya hemos mencionado, pero de forma general. El MHC de clase 1 está presente en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, excepto en los eritrocitos, mientras que la clase 2 se encuentra en las células presentadoras de antígeno, que conocemos como APC. Estas pueden ser CD, que son las células dendríticas, macrófagos, células de la piel conocidas como Langerhans y linfocitos B. También el MHC presenta una restricción, por así decirlo, en la cual los linfocitos T solo reconocen antígenos que están presentados por una molécula de MHC, en la cual el MHC de clase 1 se la presenta TCD8, mientras que el MHC de clase 2 a TCD4. Nuestra siguiente idea nos habla sobre el polimorfismo, en la cual nos dice que los genes del MHC son altamente polimórficos. Esto nos quiere decir que existen diferentes variables del MHC y es casi imposible de encontrar coincidencias, ya que nuestro MHC es único, ya que proviene de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Como última idea tenemos que el MHC se encuentra situada en el brazo corto del cromosoma 6 y en esta región se le conoce como HLA. Cabe mencionar que cada MHC de los seres vivos tiene diferente nombre de acuerdo a lo que corresponda. En el caso de nosotros como humanos se le conoce como HLA, lo cual significa H de humano, L de leucocito y A de antígeno. Hay que hablar de las propiedades genéticas del MHC, en la que se encuentran principalmente tres: los genes polimórficos, en los cuales dentro de una población existen muchas formas alternativas de cada gen que se le conocen como alelos. Por otro lado está la herencia de haplotipos, es decir, grupos de alelos enlazados que se heredan de un organismo y de otro. En este caso del humano sería del padre y de la madre. En la expresión codominante simplemente estamos hablando que los productos de genes, tanto maternos como paternos, son expresados al mismo tiempo y con las mismas células.
Se dice que los progenitores son histocompatibles con ambas cepas parentales, es decir, son capaces de aceptar injertos cuya fuente es uno u otro progenitor. Sin embargo, ni uno ni otro de los progenitores puede aceptar un injerto de su descendencia, ya que lo identificarán como un rechazo y o bien algún desconocido, el cual simplemente no será aceptado por el sistema inmunitario. Por otro lado, en las funciones del MHC tenemos tres principales. Una es demostrar células sanas, es decir, cuando se despliega el MHC en clase 1 propia para demostrar que la célula está sana. Por ejemplo, en una célula normal, la natural killer identificará que está sana con el MHC1, por lo tanto no la eliminará, dejará que pase de ella, pero sin embargo si hay un tumor celular o un virus que infecte al cuerpo, este no va a representar el MHC1, por lo tanto al ver la natural killer que no tiene la identificación para decir que es una célula sana, simplemente la matará. En otro lado tenemos la selección negativa de linfocitos T. A esto nos referimos a que se despliega un péptido propio en clase 1 y clase 2 para probar células T en desarrollo respecto a autorreactividad. Hay ocasiones en las que primero el linfocito se queda viendo el objeto al que va a estudiar o bien al antígeno, y al ver que se puede reconocer todo, al analizar que tiene todos los factores correspondientes, le deja pasar. Sin embargo, hay ocasiones en que esto puede afectar justamente como dice el nombre de manera negativa, haciendo que al momento del reconocimiento simplemente pase de ella y diga que está bien, pero debido a que posee el antígeno una alta afinidad, este hará que recurra simplemente a la apoptosis, es decir, muerte celular. Por último, la tolerancia periférica, que simplemente se refiere a desplegar un péptido propio en clases 1 y 2, esto para mantener la tolerancia a proteínas propias, ocurriendo esto en órganos linfoides secundarios. Por último, en los cambios más importantes tenemos la regulación genética y la interferencia viral. En una nos referimos en la presencia de desencadenantes internos o externos, como invasores intracelulares o citocinas, ya que puede el aumento en la expresión de genes que codifican para el MHC. Por ejemplo, en algún codificador tenemos el CITA o el RFX, que son activadores de la transcripción para el MHC de clase 2. De esta manera van a reaccionar y de esta manera van a identificar qué es lo que está adentrándose al cuerpo humano. Por otro lado tenemos la interferencia viral, que bueno, para resumirlo, se refiere a la regulación negativa del MHC, ya que algunos virus interfieren con la expresión de MHC clase 1 y así evitan la detección temprana, es decir, que al momento de entrar a una célula tratan de disfrazarse para que piensen que forma parte del cuerpo y de esta manera sea más irreconocible. Esto gracias a que se pueden hacer pasar por células TCD8, que hacen que parte del sistema inmunitario que digan, ok, no tiene nada que ver, las dejamos pasar. Sin embargo, hay ocasiones en las que al momento de que entran, usan todo lo que pueden, usan todos los orgánulos posibles para poder hacer su replicación, ya que ese es el chiste de los virus. Algunos virus incluyen, como ejemplo, el citomegalovirus, la hepatitis B y sobre todo los adenovirus. Y como último, agregamos un pequeño glosario, en el cual encontrarán conceptos que creemos ser más relevantes dentro de este tema. Esto con el fin de apoyar a que aquel espectador que haya tenido alguna duda acerca de alguna de estas palabras pueda obtener más información. Y como es frecuente, a continuación pasará a las fuentes bibliográficas, desde libros a fuentes de internet en las cuales nos basamos al sacar la información antes expuesta. Agradecemos mucho su atención y esperamos haberlos apoyado a obtener más información y entender el tema.